doctor Melo. Muy buenas tardes a todos, a Miriam de la Diana, todos nuestros empresarios. Hemos querido a través de esta plataforma Zoom estar atendiendo las inquietudes de ustedes. Me he reunido con varios gremios. Hemos hecho diferentes pronunciamientos a nivel nacional sobre esta crisis. Tenemos un link que se publica, que va a compartir nuestra comunicadora, donde tenemos todo el tema de protocolos y una guía para hacer estos protocolos. Igualmente estamos capacitando constantemente en estos temas laborales, tributarios y de protocolos. Igualmente tenemos un servicio para poder tener con ustedes un acercamiento con los arrendadores y poder darle a través del Centro de Conciliación y Arbitraje esta oportunidad de llegar a acuerdos. Entonces, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y consultar este link que les sirve mucho en especial para temas de protocolos y asistencia en otras actividades. Tenemos igualmente unos directorios para domicilios, unas plataformas donde ustedes pueden encontrar oportunidades para vender y para tener nuevos proveedores. Bienvenidos y esperamos que esta charla les sea de gran utilidad. Gracias, doctor Melo. Les recordamos a todos tener apagados sus micrófonos y las cámaras, y si tienen alguna pregunta para el final de la conferencia. Le damos paso a la ingeniera Nidia. Hola, muy buenas tardes. No me deja compartir la pantalla, me dice que alguien más está compartiendo, entonces hasta que no dejen de compartir la pantalla no puedo empezar. Muchas gracias. Listo, ingeniera, ahí se ve. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias pues por este espacio que la Cámara pues ha tenido el gusto de invitarnos, se ha abierto para todos para que sea una capacitación para todo el suroriente del Tolima y las personas pues que se han podido inscribir y han podido acceder pues a esta pequeña capacitación. La idea de la capacitación es hablar de factura electrónica. Vamos a dividirla más o menos en 4 segmentos. En el primero vamos a ver como una pequeña historia, no se me asusten que es solamente 1 minuto, de la historia de la factura electrónica. Después vamos a hablar, y les tengo una gran noticia, todos estábamos esperando una resolución, que era la que ya nos traía los calendarios de implementación. Vamos a hablar un poco de esta resolución, vamos a traer los cambios que trajo el decreto 358 y pues por último vamos a ver qué es la facturación gratuita y qué es lo que la DIAN les está ofreciendo para que ustedes puedan iniciar este proceso. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a pasar a la parte de la norma, es la parte de la historia como tal que les contaba, donde nos vamos a dar cuenta que la factura electrónica, hablar de factura electrónica en Colombia viene desde el año 2007 más o menos, y vamos a pasar un poco rápido por todos los años. En el año 2007 nace el concepto de factura electrónica, solamente el concepto como tal, quienes los hacían, las personas que libremente quisieran hacerlo, entonces decían yo quiero hacer factura electrónica y lo hacían. No había obligatoriedad, no había formatos establecidos, simplemente fue un nombre que se le dio a uno de los sistemas de facturación. En el 2015, ya casi 10 años después, pues la DIAN se dio cuenta que no había pasado nada con esta factura electrónica y que por el contrario en todo Latinoamérica el concepto de factura electrónica pues cada día se afianzaba más. Entonces a finales del 2015 nace el decreto 2242 con el cual pues se dice qué es, cómo es y para quién es la factura electrónica.
en el año 2016, salen unas resoluciones, sobre todo la resolución 0019, que es la que nos reglamenta esta factura electrónica. Nos decía qué formato iba a utilizar y el formato utilizado se llamaba un formato XML. Las personas que presentan su información exógena saben de lo que estamos hablando. Es un formato que, si no es muy fácil de leer, es un formato que una vez nosotros lo abramos al ojo podemos identificar pues algunos conceptos de la factura. Podemos saber dónde están los impuestos, cuánto fue el valor de la factura, quién es el comprador, quién es el vendedor. Eso se dijo desde el decreto 2242 con la resolución 0019. También ahí se empezó a hablar de las personas que intervenían en factura electrónica y se hablaban principalmente de 3 actores, que eran los facturadores electrónicos, el proveedor tecnológico y la DIAN como tal. Posteriormente salieron unas resoluciones que obligaban, ya no se decía si usted lo quiere hacer voluntariamente, sino se dijo si usted es grande contribuyente y si usted pertenecía a esas personas que por allá en el 2007 facturaron electrónicamente, pues van a empezar a hacerlo. ¿Cómo? Bajo el formato que traía el 2242 y que reglamentó la resolución 0019. Para los años 2016 y 2018, como sabemos, salió la ley 1819, posteriormente la ley 1943. ¿Qué trajo? Trajo el concepto nuevo de factura electrónica con validación previa. Entonces, recordemos, 2007 nace el concepto de factura electrónica, 2015 se llama factura electrónica sin validación previa o versión 1, y ya para el 2018-2019 se empezó a hablar de la factura electrónica con validación previa, ¿sí? En el año 2019 salen ya 3 resoluciones y yo sé que muchos de los que están escuchando pues las han tenido muy en cuenta. ¿Por qué? Porque son con las últimas resoluciones donde sacamos los calendarios de implementación como tal. En marzo del 2019 salió la resolución 20, donde decía quiénes eran los sujetos obligados a facturar electrónicamente y cuándo debían hacerlo. Posteriormente salió la resolución 30 al mes siguiente, y más esto hablaba era de la implementación, cómo se debería implementar, qué había que tener en cuenta para hacer esta factura electrónica con validación previa. Y la última, que sale en octubre del 2019, que es la resolución 064, amplió un poquito los calendarios que habíamos puesto en la resolución 20. Generalmente cuando vamos a las capacitaciones siempre nos dicen, pero la que está vigente la 64, listo, era la que estaba vigente, ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ley de financiamiento se cayó, cuando se cayó pues se cayeron también nuestras resoluciones, nuestros calendarios, pero esto no impedía en que los que ya lo estaban haciendo lo siguieran haciendo y quienes lo quisieran hacer de forma voluntaria también pudieran ingresar. Este año, o a finales del año pasado más bien, sale la ley 2010, y en la ley 2010 pues quedaron consignados muchos artículos de factura electrónica como tal. Para regular un poquito el decaimiento de la ley, donde se nos cae la resolución 064, entonces salió un concepto. ¿Cuándo salió ese concepto? Salió este año. ¿Qué decía este concepto? Que los que ya vinieron facturando lo deberían seguir haciendo y los que lo quisieran hacer de forma voluntaria también lo podían hacer, no había ninguna restricción, y que las otras personas que estaban en los calendarios se deberían ir a alistar, ¿sí? Nunca se habló de que no se iban a volver a facturar electrónicamente o que deberíamos esperar 1 y 2 años, no. En marzo de este año, en el 2020, sale el decreto 358. El decreto 358, pues lo que nos contaba básicamente, nos cuenta 4 cosas muy importantes que nos define son sistemas de facturación, nos define factura electrónica con validación previa y documentos equivalentes. Y algo que nos trajo ese decreto es que ya habían requisitos y obligaciones que el proveedor tecnológico debería cumplir. Antes nosotros no teníamos cómo blindarnos con el proveedor tecnológico, pero a partir de este decreto y en un artículo del Estatuto Tributario quedaron consignados los requisitos, las obligaciones y qué pasa si el proveedor tecnológico llega a infringir una de estas normas.
Como les hablaba, para nuestra fortuna, ayer se firmó la resolución 042, está fresquita, 5 de mayo. ¿Qué hay en esta 042? En este 042 tenemos sistemas de facturación, documentos equivalentes, obligados y no obligados, el registro de facturación electrónica, pero lo más importante y lo que todos estaban ansiosos por saber es el cuándo me toca. Ya están los calendarios de implementación como tal. Bueno, entonces vamos a hablar por ahora de los sistemas de facturación. De última vamos a dejar estas fechas como tal. ¿Por qué hablamos de sistemas de facturación? Porque a veces nosotros facturamos y no sabemos cómo estamos facturando. No sabemos la forma en que lo estamos haciendo y no sabemos la forma en que lo estamos haciendo. Y entonces, pues uno dice, yo expido un papel ahí, pero no sé si es una factura, no sé si es un documento equivalente, no sé qué es lo que estoy haciendo. Entonces, la factura de venta está dividida en dos. En la factura electrónica con validación previa a su expedición, recordemos que el nombre quedó con factura electrónica previa a su expedición, y factura de talonario o de papel. Y otra forma de facturar son los documentos equivalentes. Vamos a hablar de los documentos equivalentes. Entonces, los documentos equivalentes a hoy, ya con la resolución, con el decreto, los documentos equivalentes que están vigentes, habían 25, 29, a hoy quedan 13. Vamos a mirar, entre el más genérico en cualquier negocio que nosotros tengamos podemos utilizar es el POS. El sistema POS es el que más conocemos, el de la máquina registradora. El sistema POS lo podemos utilizar desde el supermercado súper grande, desde una grande superficie hasta en la papelería pues pequeña del barrio que yo tengo. Y este es el más genérico de todos los documentos equivalentes con que podemos seguir facturando. ¿Cuáles más están? La boleta de ingreso a cine, etiquetes de pasajero, documento expedido por servicios públicos domiciliarios, por las empresas de servicios públicos domiciliarios, boletas de ingreso a espectáculos públicos. Si nos damos cuenta, a excepción del primero, que es un tiquete de máquina POS, los otros son para negocios especiales. La boleta de ingreso a cine solo sirve para el cine, el tiquete de pasajeros para pasajeros. El documento que me piden para el servicio público, para el servicio público. El boleto de peajes, para pagar el peaje. Entonces, como nos damos cuenta, son documentos que son muy particulares a un negocio. Pero ustedes también van número 13, ¿verdad? Ven el número 13 que se llama documento equivalente electrónico. Este documento, pues quedó consignada en la resolución que la DIAN tendrá la ejemplificación de este documento y quiénes lo van a utilizar para el próximo año. Lo que se pretende es que estos 12 documentos equivalentes a hoy vigentes migren a uno que se llame documento equivalente electrónico. Fíjese que sigue siendo equivalente, sigue siendo un documento para un negocio particular, pero se quieren embeber estos 12 documentos en el documento equivalente electrónico. Que si yo puedo seguir utilizándolos, claro que los puedo seguir utilizando. Si yo soy un facturador electrónico, me toca facturar electrónicamente, pero yo tengo un sistema POS, ¿lo puedo seguir utilizando? Sí. Más adelante nos vamos a dar cuenta si es más beneficioso de una vez irme a factura electrónica o seguir con ese POS o por qué debo migrar mucho más adelante o ahorita en el mismo momento a factura electrónica. Les decía que habían otros documentos equivalentes que dejan de existir y acá quiero hacer un poquito énfasis en cuándo dejan de existir. Dejan de existir cuando a mí me toque en el calendario de implementación. Y voy a hablar acá de documento equivalente para el pago de matrículas y pensiones de colegios y universidades. Está entre todo este universo. ¿Cuándo dejaré de expedirlo? Cuando el calendario me diga, usted a partir de este momento debe hacerlo. Por calendario, ellos quedaron más o menos, los colegios y las universidades quedaron para octubre de este año. Entonces, el otro mes lo pueden seguir expidiendo, claro, el otro mes también. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando me diga el calendario, yo voy a dejar de expedir documento equivalente. ¿Y a qué tengo este documento equivalente que deja de existir? ¿Sí?
No estamos hablando de los anteriores que coexisten con la factura electrónica, sino de estos que van a dejar de existir. ¿Por qué les hago esta aclaración acá? Porque esta es de las mayores preguntas. Entonces me dicen, o sea que yo el del colegio no lo puedo seguir utilizando. Sí, ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo entre en ese calendario, es decir, hasta cuando me digan, a usted, señora universidad, le toca a partir de mayo de tal año, ese día deja de utilizarlo, ¿no? Asimismo, con los títulos de capitalización, todos los que son pólizas de seguro, los contratos de medicina prepagada, los documentos equivalentes que nos dan en las notarías. ¿A qué deben migrar? A factura electrónica. ¿Por qué? Porque esos documentos van a dejar de existir. ¿Cuándo? Cuando yo me ubique en el calendario de implementación y me diga, este es el tiempo que debo hacerlo. Bueno, después de ya ver los documentos equivalentes y saber que es una forma de facturar, vamos a ver la definición de factura electrónica de venta con validación previa a su expedición. Entonces, la factura electrónica de venta, a mí me gusta decirlo de la forma más sencilla y la forma que trae el estatuto tributario. ¿Qué es una factura? Es un documento que soporta transacciones de ventas de bienes y o servicios, ¿sí? Eso es. ¿Por qué es electrónica? Pues por el medio en que yo la voy a generar, ¿sí? ¿Y por qué se dice previa a su expedición? Porque antes de expedirla, antes de yo entregarla a mi comprador, la DIAN le debe haber expedido. Entonces, para resumir, ¿qué es una factura electrónica de venta previa a su expedición? Porque así es como se llama. Es un documento que soporta transacciones de ventas de bienes y o servicios que se hace a través de medios computacionales y que antes de ser expedida, la DIAN la va a validar. Esa es una factura electrónica de venta. Todo lo que ustedes ven ahí en esta diapositiva, entonces dice es conocido en el mundo como e-factura o invoice. Sí, es conocida a veces en el mundo, sobre todo de los técnicos, de las personas que somos técnicas. A veces nosotros decimos la invoice, pero pues está mal, ¿no? Igual estamos en Colombia, pues es la factura electrónica. Entonces, e-factura, factura electrónica, invoice, así se llama técnicamente una factura electrónica. Esos son también uno de los sinónimos de la factura electrónica de venta. Es la evolución de la factura tradicional de papel, claro, de hecho su mismo concepto evoluciona cuando le incorpora la parte de generación a través de medios computacionales y cuando evoluciona el concepto y dice que es validada por la DIAN. Al principio cuando les hablaba de la historia, les hablaba que era un XML, y el XML simplemente es el formato o el lenguaje en que se desarrolla esta factura electrónica. El XML es un formato que nos da muchas etiquetas con muchos nombres. Y como les decía, al ojo la primera vez no es tan fácil de entender, pero después que nos vamos familiarizando vamos a entender mucho y dónde están sobre todo las partes de este XML. Lo que dice ahí de VL es que el XML siempre está pues regido bajo el lenguaje universal de negocios, eso es lo que quiere decir VL, lenguaje universal de negocios, en una versión 2.1, y este lenguaje universal lo que es como un repositorio, un diccionario de muchos XML que tienen información particular a negocios. Entonces ahí, si yo soy del sector salud, del sector hidrocarburos, del sector educación, voy a tener muchos XML y voy a la biblioteca de VL a investigar cuál es el que puedo yo embeber, pues en mi negocio como tal. Por último, pues permite convertirse en un título valor, sí, y lo vamos a ver, y es lo nuevo que nos trae el decreto 358 y que nos regula ya la resolución 042, ya nos vamos a olvidar de toda esa historia que yo les dije, porque únicamente nos vamos a centrar en el decreto 358 y en la resolución 042, ya está publicada en la página de la DIAN. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues leerla. A veces dicen, ay, es que la DIAN saca muchas resoluciones y son como 200 páginas, pero sí, hay que leer porque ustedes son los dueños de sus negocios, ustedes son los dueños de los negocios y van a saber de verdad y van a entender mucho más cuando leen y dicen, mire, esta señora me hablaba de esto y lo aterrizo cuando leo pues el calendario, cuando leo la forma en que lo debo hacer. Beneficios, pues la factura electrónica tiene muchos beneficios, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Para mí, a corto plazo,
el beneficio más grande es la implementación virtual como tal. ¿Por qué? Porque todo lo podemos hacer desde nuestra casa, desde que tengamos pues un equipo, un computador, una tablet, un teléfono inteligente. Mucha gente dice que tienes relojes inteligentes y lo pueden hacer a través de ellos. No se deben desplazar a ningún lado, ¿sí? Se deben registrar en la página de la DIAN. Nosotros en factura electrónica ya no estamos por el lado de Muisca, simplemente ya estamos todo en la nube, ya tenemos todo como tal en nuestro sitio web de factura electrónica. Entonces no hay por qué desplazarse a la DIAN a menos de que tengamos otros inconvenientes, ¿sí? Entonces todo, si vamos a pedir un certificado digital, si vamos a escoger la solución gratuita, cuando vayamos a hacer el registro, la habilitación, que les voy a hablar más adelante de esto, toda esta implementación es virtual. Cuando decimos que aclara la relación de clientes del proveedor con información segura en tiempo real, sí, pues como es una factura electrónica que yo, para que sea expedida, o sea, para que sea entregada a mi adquirente, a mi comprador, se hace en tiempo real. Entonces ahí hablamos de tiempo real. Recordemos que la contabilidad en Colombia es de causación. Yo compro y me deben expedir mi factura, ¿cierto? Eso es la causación como tal. ¿Permite la toma eficiente de decisiones comerciales? Sí. Si yo tengo toda mi información en tiempo real, yo voy a saber cómo negociar y cómo llevar mi negocio, cómo tener mi cartera al día, cómo tener mis inventarios al día. Construye de manera nativa la Big Data, que hace referencia a eso, y eso es un beneficio que tanto es para nosotros, la DIAN. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener todo este repositorio de facturas de absolutamente todas las transacciones comerciales que se hagan en el país. Las vamos a tener, ¿para qué? Pues para hacer nuestros análisis, para hacer cruces de informaciones, pero también la vamos a tener disponible para que ustedes la tengan, para que ustedes puedan bajar las facturas cuando las necesiten. Entonces ustedes también van a tener de alguna forma esa información en tiempo real y de una forma segura como tal. Facilita los trámites con el Estado. Cuando decimos eso nos referimos más que todo a los trámites que ustedes hacen internos con la DIAN. Cuando yo les hablaba de los cruces, nos vamos a dar cuenta que si nosotros tenemos un número significativo de facturación electrónica en el negocio, ya podemos hacer las devoluciones automáticas del IVA, ¿sí? Entonces no nos vamos a gastar 30, 60 días esperando, sino que más o menos se va a hacer un lapso de 10 a 20 días máximo. Entonces, ¿facilitará esos trámites? Claro que sí. Por último, hablo del ahorro de papel, costos de mensajería, operatividad. Esto ya son el ahorro que ustedes van a tener y mucha gente entonces levanta la mano. No, porque de todas formas mi negocio no es tan pequeño, a mí me toca comprar, a mí me toca hacer. Siempre que digo yo, tomémoslo como una inversión y no como un costo. Recuerdo que cuando yo invierto, no al otro día me genera la ganancia, ¿cierto? Esto es a mediano y largo plazo que se va a ver el ahorro de papel. ¿Y por qué sobre todo el de papel? Porque estamos en una cultura, todos culturalmente, mire, a mí me preguntan, ¿lo quieren papel o electrónico? Y yo como que a veces dudo, ¿no? Hombre, ¿por qué nos gusta tanto el papel? ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a que lo que no se toca no existe, ¿sí? Entonces, si no tenemos el papel en la mano, pues se nos hace que compramos algo y como que nos angustia que la factura pues sea un archivo XML y que yo no la vaya a tocar. Pero mientras que pasa eso, pues en muchas oportunidades nos va a tocar todavía pues hacer una impresión. No es la mejor práctica, no se debería hacer, pero mientras que todos hablamos el mismo idioma, pues este ahorro va a ser paulatinamente, ¿sí? Igual con los costos de mensajería y lo que esto represente. A veces las facturas se pierden por el camino, ¿sí? A veces llegan en el peor estado que uno se puede imaginar. A veces llegan ilegibles también a las compañías, entonces cuando se va a hacer el cobro, no, pero es que acá no dice 26, sino dice 06, ¿sí? Entonces son todas estas cosas que con la factura electrónica pues no nos va a suceder. Esos son uno de los mayores beneficios pues que al implementar la factura ustedes van a tener. Cuando les decía que lo del Estado, que las iba a agilizar, el beneficio más grande que trae la factura electrónica para todos los contribuyentes que la implementen es que si tienen más del 85% ya implementada esta facturación electrónica, cuando ustedes vayan a ir pues a que les den esas devoluciones a que tienen derecho,
pues nosotros lo que vamos a hacer es cruzar. ¿Cómo? Con lo que ya se tiene, con las facturas que ustedes ya hayan emitido. ¿Para qué? Para hacer esta devolución de una forma más fácil y más práctica. ¿Por qué? Porque ya tener nosotros de manera electrónica, de ya tener estos archivos digitales en la DIAN, pues las cosas se van a hacer pues mucho más eficientes en cuestión de tiempo. Con esto hay algo que trajo el decreto 358 que viene desde la ley de financiamiento y desde antes, y es algo que tiene que ver con el POS y los documentos equivalentes. Entonces se tejen muchas historias. Entonces la gente dice en la calle, o sea que ya no puedo utilizar el POS porque entonces no me va a servir como soporte de costos y deducciones ni para que me devuelvan nada. A ver, entonces vamos por partes. ¿Qué dice el decreto? Dice que hasta el 1 de noviembre del 2020, el POS, ese documento equivalente que todos conocemos que es el tiquetico, se podrá usar como soporte para impuestos descontables y las deducciones, ¿sí? Hasta el 1 de noviembre. Si yo soy un facturador electrónico y debo hacerlo y necesito estas deducciones y de estos costos y de estos gastos, pues ya sé que solamente hasta el 1 de noviembre del 2020 lo puedo utilizar, ¿sí? Pero también, ¿qué trae el decreto 358? Entonces dice, y voy a empezar de atrás hacia adelante, dice que para el año 2022 toda mi operación la debo tener al 90% con factura electrónica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para este año debo empezar a implementar el 70%. ¿Y por qué hablamos de porcentajes? Porque hay negocios que por su particularidad no van a estar siempre en factura electrónica, van a poder tener un colchoncito de otros documentos equivalentes. ¿Por qué? Porque son negocios particulares. Si yo tengo un almacén que tiene una sola línea y por el que siempre hago facturas, y si voy a hacer facturas electrónicas, pues ni siquiera tengo que ver ese 70 o ese 30%, ese 30 o ese 20% que me va a quedar por fuera. ¿Por qué? Porque toda mi línea se va a ir por factura electrónica. ¿Voy a tener mi documento como soporte de costos, gastos o deducciones o para las devoluciones del IVA? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la tengo toda completa. Pero si soy de esas empresas donde debo utilizar los dos, entonces debo tener en cuenta que para que me hagan, para que mi empresa soporte estos costos, voy a tener un colchoncito del 10% en el 2022, del 20% en el 2021 y del 10 y del 30%, perdón, en el 2020. Entonces vamos a tener muy en cuenta esto de la implementación de la factura electrónica. ¿Hasta cuándo? ¿Que el POS lo pueden seguir utilizando? Sí. Si yo no lo necesito para deducir nada, ni costos, ni gastos, ¿lo puedo seguir utilizando? Sí, señor. ¿Por qué? Porque recuerden que es uno de los documentos equivalentes que sigue existiendo. Pero si yo lo necesito como soporte de costos y gastos o para devoluciones y trámites ante la DIAN, ¿hasta cuándo lo va a poder utilizar? Hasta el 1 de noviembre del 2020. Vamos a hablar del modelo, cómo es el modelo de la factura electrónica de venta con validación previa. Entonces, pues, con lo que cambió con respecto al modelo anterior, es la validación como tal. Tenemos los mismos actores, el facturador electrónico, la DIAN y el comprador o el adquirente. ¿Quién es el facturador electrónico? El facturador electrónico es la persona que vende, ¿sí? Que hace la acción de vender, de facturar el bien o producto o prestar el servicio. El facturador electrónico, entonces, ¿a través de qué? De un software de factura electrónica, emite el XML. Recuerden que cuando hablamos de factura electrónica ya hablamos de un XML. ¿A dónde? A la DIAN. La DIAN, ¿qué va a hacer? La DIAN lo que hace es validar esta factura. ¿Y qué valida? Entonces valida que los impuestos sean los que son, que los valores, las sumas, las restas, todas las operaciones matemáticas y los cálculos estén bien hechos, que las reglas tributarias estén bien construidas y que también el XML técnicamente esté pues con todo lo que dice el anexo técnico, que es cómo deben construir el XML. Eso es lo que valida la DIAN. ¿Que antes lo validaba? No, antes él solamente hacía una verificación de la construcción del archivo como tal. No se validaba la información que les dije, pero de hecho, si yo estoy facturando, pues siempre he hecho esto, ¿cierto? Entonces decía, es que ahora tienen 200, 300 validaciones. Sí, pero la factura
siempre ha ido construida de la misma forma. Y si mis datos son correctos, pues siempre los he transmitido. Es que ahora DIAN dijo, no, para evitar los inconvenientes, pues mejor la validamos. Después de que la DIAN la valida, ¿qué hace? Entrega la factura la devuelve, perdón, al facturador electrónico para que ese se le envíe al comprador, ¿sí? Ya sea ahí para que sea expedida realmente. Cuando yo muestro este ciclo siempre dicen, uy, no, pero cuando la DIAN ha tenido caídas, quedamos por fuera, ¿qué vamos a hacer? No, no se preocupen, mire, yo siempre hago el mismo ejemplo. Cuando yo hago una venta por factura electrónica, va la DIAN y valida, ¿cierto? Entonces es lo mismo que cuando yo hago una compra con tarjeta, crédito o débito. Ustedes pasan su tarjeta y la meten al datáfono, ¿verdad? Y eso en cuestiones de milésimas de segundos, el banco le dice al almacén si tienen o no tienen el dinero para hacer la compra. Es lo mismo. Cuestión de milésimas de segundos, la DIAN la valida. ¿Para qué? Pues para que el negocio no se pare y no tengamos ningún tipo de inconveniente y sea entregada al comprador. Recordemos pues que ya no estamos con el mismo sistema, tenemos solo una breve porción de factura electrónica en el sistema, pero no tiene que ver pues en ningún momento ni con la validación ni con la transmisión. Entonces, esto funciona rápido, de manera rápida y debe funcionar de manera rápida porque pues, la facturación es una de las partes más importantes en una empresa. Vamos a ver los momentos entonces de la factura electrónica. Primero es la generación. Cuando yo estoy en el computador generándola, la transmito cuando ya estoy segura que la información está bien. La DIAN es la que la valida para luego yo expedirla y que este comprador me la reciba, ¿sí? Recibir, acuérdense que no quiere decir aceptar o rechazar, simplemente la reciba. ¿Qué compone la factura electrónica entonces? Entonces es un formato XML que está bajo un esquema VL y que tiene un certificado de firma digital. Aquí también me detengo un poquito porque el certificado de firma digital siempre nos preguntan si es con el que firmamos la declaración de renta. Entonces, no es la misma firma digital que les da la DIAN. La DIAN cuando les dice, señor contribuyente, tengan esta firma digital, es para que firmen únicamente la declaración de renta porque yo puedo dar fe que usted es el dueño de su declaración, porque eso es una cosa que se hace entre el contribuyente y la DIAN. Si ustedes van a tener este mecanismo para firmar las facturas electrónicas, pues no se puede. Primero, la DIAN no puede avalar transacciones entre terceros. Y segundo, pues técnicamente no les va a servir, ¿sí? Entonces tengamos claro esto. Porque gente dice, yo tengo ya la firma digital. Y mentiras que tiene ese mecanismo. O sea, sí tienen su firma digital, pero no tienen el certificado de firma digital, que es con lo que se va a firmar la factura electrónica. Me adelanto un poquito a las preguntas, que dónde compran el certificado y cuánto vale. Bueno, en Colombia hay 5 entidades certificadoras que pueden emitir y pueden vender estos certificados. Ustedes tendrían que llamar a hacer las cotizaciones y allá les van a decir, le vale entre 300.000 pesos y 1.000.000 de pesos aproximadamente. Si el del millón es que es más fino o hace otras cosas, muy seguramente sí, pero el de 300.000 pesos también hace lo mismo que el del 1.000.000 de pesos. Entonces, llamen, coticen a las entidades certificadoras. Puede que ahorita como hay mucha demanda del mercado, los precios hayan caído, muy seguramente. Y pues quédense pues, con el que lo que mejor le ofrezcan, ¿no? Con la economía. Yo siempre digo, si los zapatos yo los necesito es para caminar, no para lucirlos en ningún reinado, sino para caminar. Si hay unos muy cómodos que me valen 50.000 pesos, porque me voy a comprar otros de 500.000 si los necesito para caminar y son cómodos, ¿ve? Entonces, pues, eso es como una forma de decirles coticen, pregunten y cómprenlo en la parte donde le den la mejor oferta para ustedes. Bueno, entonces ya vimos en este anterior, pues cómo es que vamos a hacer la factura y acá es cómo la emito y cómo la recibo. Acá cómo recibo es cómo emito y cómo recibo mis facturas.
Entonces, el facturador electrónico ya sabemos quién es, que es la persona que hace la venta o presta el servicio a través de ¿qué? De un software de factura que hace facturas electrónicas, o sea, que convierte esos datos que nosotros tenemos en nuestro sistema de información a factura electrónica, va a generar ese XML. Pero antes de eso, pues les voy a hablar cómo lo pueden hacer. Entonces, lo podemos hacer con un desarrollo propio. ¿Qué es un desarrollo propio? Un desarrollo propio es cuando yo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo una empresa grandísima de marroquinería y yo tengo siempre mi equipo de ingenieros. Y esas personas siempre me han hecho desde el sistema con que yo hago la contabilidad, el de inventarios, el de la cartera. Y estos muchachos me dicen, yo también soy capaz de hacer el módulo de factura electrónica, lo voy a probar. Eso se llama un desarrollo propio. ¿Por qué? Porque es de mi misma casa, me dedico a hacer zapatos, bolsos, carteras, pero mi equipo de informática siempre lo he tenido ahí y siempre con ellos he trabajado, que también es un desarrollo propio. En las regiones conocemos muchas empresas de contabilidad, así uno dice, ay, mire, yo le compro la contabilidad al ingeniero Pérez, ¿sí? Entonces el ingeniero me dice que él también me hace el módulo de factura electrónica. Eso también se llama un desarrollo propio porque esa persona no es un proveedor tecnológico, él le está vendiendo un servicio, usted le está pagando una licencia, un arrendamiento. Eso se llama a nombre propio, ¿sí? Esa es una de las formas en que pueden facturar electrónicamente. Otro es el proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico es un desarrollador que tiene que cumplir unos requisitos que la DIAN le pide. ¿Por qué? Porque pues como nosotros los avalamos, ustedes si los contratan y tienen muchos inconvenientes pueden ir a decir, mire, yo quiero decir una felicitación de este proveedor tecnológico, pero también nos pueden decir, yo quiero ir a decir que este proveedor tecnológico a mí no me ha servido por esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, la DIAN tiene la competencia para, pues digamos, amonestar a este proveedor tecnológico en caso que no le responda a usted. ¿Sí? Cosa que no pasa con la persona que desarrolla y lo hace a nombre propio. ¿Sí? El proveedor tecnológico es la persona que le va a ofrecer, además de transmitirle, le puede ofrecer otros servicios complementarios a la factura electrónica. Y la otra forma es la facturación gratuita de la DIAN. Para eso pues tenemos un modulito pequeñito al final de la charla, la facturación gratuita de la DIAN. ¿Quién sabe cuál de los tres partes es la que le sirve? Pues el contribuyente como tal, el comerciante es el que dice, yo sigo con el ingeniero Pérez, o yo voy a contratar a un proveedor tecnológico, o yo lo hago con la facturación gratuita de la DIAN. Entonces, a través de cualquiera de estos tres medios que voy a generar mi XML. ¿Y cómo lo voy a recibir? Entonces, si el facturador electrónico se convierte en adquirente electrónico, o sea, en un comprador recibe si mi facturador electrónico se convierte en un adquirente electrónico es porque este adquirente electrónico también es un facturador, ¿sí? Entonces, si hablamos el mismo idioma, podemos recibirlos a través de cómo se están recibiendo en este momento el 80% de esta factura entre ellos por correo electrónico. Pero hay otros que ya van más avanzados y dicen, no, yo voy a desarrollar un sistema web, yo voy a desarrollar un servicio web, voy a desarrollar una aplicación para que se comuniquen entre máquinas, yo se lo voy a dejar en la nube, en unas máquinas virtuales, ¿sí? Ya saben entre esos grandes cómo van a recibir su factura electrónica. Pero si yo soy un adquirente electrónico pequeñito, que puedo ser un facturador electrónico también pequeño y no tengo toda esta tecnología, ¿cómo lo voy a recibir? A través de un correo electrónico. Si yo soy Milena Fernández, quien les está hablando, yo soy un adquirente, ¿sí? De a pie, yo hice una compra en una grande superficie y me dijeron le voy a enviar su factura electrónica. ¿A dónde me la enviarán? ¿Yo, Milena Fernández, tendré correo electrónico? Sí. Entonces, eso es una de las cosas que uno debe tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que si todos tenemos teléfonos inteligentes, si todos tenemos Facebook, porque yo creo que es que en Colombia el que no tiene es que de verdad vive en una zona muy alejada, debe tener un correo electrónico, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos dicen? No, yo no tengo correo electrónico, pues usted le ha pegado al Facebook todo el día, ¿sí? No, yo no tengo teléfono inteligente. Ah, hombre, pero para el Facebook y el WhatsApp y todo eso, ahí está.
Entonces digamos que eso va también en la pericia de nosotros cuando hacemos la venta como tal para conseguir algunos datos. Pero si realmente yo no tengo nada, yo vivo en una región apartada, no tengo acceso al internet, hay mucha gente que nos encontramos aún que de verdad escasamente, pues de pronto sabe leer y escribir, pero no tienen acceso a la tecnología como tal. A esas personas, ¿cómo le vamos a entregar? Le vamos a entregar la representación gráfica. Entonces, démonos cuenta que casi todas las formas en cómo la voy a recibir va a ser a través de un correo electrónico, porque es que yo que voy a recibir el XML y la representación gráfica. Si soy gran facturador, ellos no van a necesitar la representación gráfica, solamente el XML. Pero si soy de ese tipo de personas que no tengo absolutamente nada de verdad para recibir mi factura electrónica, a esa persona sí se la voy a imprimir. Que sí, que es que mucha gente va a salir con el mismo cuento, ¿sí? Mucha gente, por eso les decía, esto va a ser, es una inversión a largo plazo en cuanto al ahorro del papel, mientras que todos nos concientizamos y nos vamos a dar cuenta que la mejor forma, si yo emito factura electrónica, es que me la reciban de forma electrónica, ¿sí? Entonces ya nos dimos cuenta cómo lo vamos a hacer a través del software propio, a través del proveedor tecnológico, a través de la solución gratuita de la DIAN, cómo la voy a recibir por correo electrónico a través de mis máquinas que se intercomunican entre sí y en el caso extremo, una representación gráfica que es la factura en un archivo PDF. Y llegamos a este análisis que es el que realmente deben hacer todas las personas que se llamen comerciantes, que presten servicios profesionales, las personas que están asesorando tributariamente a las empresas, los contadores. Este es el análisis que le tiene que decir al contribuyente como tal, al comerciante. Primero, ¿debo facturar electrónicamente? Entonces, lo puedo hacer voluntariamente. Entonces, si debo, pues eso ya es problema mío si lo hago o no lo hago. Yo quiero ir más adelante, de pronto en 2 años ya todo el mundo va a estar pues bajo una obligatoriedad, entonces ¿por qué no irlo a hacer desde ya? Tengo los medios, lo puedo hacer. Si estoy por una obligación por norma, y acuérdense que les acabo de decir que salió ayer la resolución donde ya están de nuevo los calendarios, entonces debo facturar. ¿Cuándo debo iniciar? Entonces, por calendario de implementación de actividades económicas y mis características tributarias y cómo debo facturar electrónicamente. El cómo es a través de quién lo voy a hacer. Esta decisión no solamente es del dueño del negocio decir sí o no. Él tendrá que decir, bueno, por la norma debo hacerlo, ¿cierto? Tengo el dinero, tengo para invertir en factura electrónica, pero entonces le vamos a decir, hay soluciones gratuitas para hacerlo, ¿sí? Y debo tener también la parte contable y tributaria ahí, ¿sí? Eso es una decisión que de por sí el que manda es el dueño del negocio. Las personas que estamos involucrados tanto en la parte técnica como en la parte contable y tributaria, le debemos de decir, claro, lo debemos hacer porque si nosotros empezamos a incumplir normas, nos pueden sancionar, nos pueden cerrar el negocio, ¿sí? Todas estas cosas hay que decirlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero las 3 preguntas son, ¿debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Y con quién lo voy a hacer? Y para contestar la primera pregunta, entonces, ¿debo facturar electrónicamente? Entonces, acá dice que, ¿quiénes deben facturar electrónicamente? Dice que los responsables del impuesto sobre las ventas y el impuesto nacional al consumo. Personas jurídicas y personas naturales que superen los ingresos de 3.500 VT o estén dentro de unos requisitos que tiene el 437 del Estatuto Tributario. Contribuyentes que pertenezcan al régimen simple de tributación. Comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos que nos trae el decreto 358. Si nos damos cuenta, más bien es quienes no deben facturar electrónicamente. ¿Y quiénes se quedan? Se quedan los que nos dice el Estatuto Tributario y siempre nos han dicho. Se quedan los bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito. Ellos no deben facturar electrónicamente sus operaciones que tienen que ver con su objeto social, ¿sí?
Pero si la corporación tiene 50 locales comerciales, es dueña de esos 50 locales comerciales, donde no ejerce pues ninguna actividad que no sea del índole de su objeto social, debe hacerlo, debe facturar electrónicamente. Entonces, digamos que ahí se quedan por fuera. ¿Quién es más? Si yo soy una persona natural y soy comerciante, pero mis ingresos no superan las 3.500 VTs, que más o menos son 119, 120 millones al año, tampoco debo hacerlo, ¿sí? Este ejercicio yo se los recomiendo que cada uno lo haga. Entonces, ¿soy responsable del IVA? Sí, ya me tocó. Impuesto Nacional del Consumo, también ya debo hacerlo. Mis ingresos superan las 3.500 VT, o sea, los 120 millones al año. Ah, sí, entonces sí lo debo hacer. Ah, es que yo soy del simple ahora. El régimen simple, cuando usted se inscribe en el régimen simple, ya nace con la obligación de facturar electrónicamente. Y los otros son comerciantes, importadores y tipógrafos, pues que el decreto 358 lo establece y lo tiene pues muy bien, tiene los requisitos y está como muy bien redactado para que por favor lo lean. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, yo tengo una panadería, no, yo tengo 3 panaderías, Milena. Sí, señora, tiene 3 panaderías. Pero mis ingresos no superan los 3.500 VTs. ¿Debo facturar? Sí. ¿Por qué? Porque también dice la norma que si yo tengo más de un establecimiento comercial, debo facturar electrónicamente, ¿sí? Entonces, soy una panadería, tengo ingresos bajos, pero tengo otros 2 locales, pues miremos qué vamos a hacer, ¿cierto? Porque nos debemos facturar entonces electrónicamente. Recuerden que la factura electrónica coexiste con otros sistemas, con otros documentos equivalentes. Que si la panadería puede seguir en pos, claro que puede seguir en pos. Que si yo tengo es una hamburguesería, claro, y usted debe hacerlo, sí, yo ya hice el análisis y debo hacerlo porque me toca por actividad económica y me toca también por ingresos, entonces, ¿qué debo hacer? Pero quiero seguir con el POS, listo, tiene que seguir con el POS. Y es que a usted no le sirven esas facturas o eso para deducibles de costos, no, pero a veces a mí me llegan negocios de la alcaldía y la alcaldía me exige una factura. Entonces, para eso, siga haciendo sus negocios de pronto pequeños del mostrador con el POS y hace factura electrónica para quien se lo exija porque ellos deben también y usted no pierde su negocio. ¿Qué es que me vale? No le vale, porque para eso está la solución gratuita de la DIAN, que es bien gratuita y que si usted de verdad no necesita hacer todas las facturas por factura electrónica, sino que va a dejar la porción por un documento equivalente y ocasionalmente va a hacer su factura electrónica, esto también es válido. Entonces, por eso les decía, es cuestión que se sienten y analicen si debo hacerlo, cuándo debo hacerlo, cómo lo voy a hacer y hagan este ejercicio. Bueno, entonces ya vamos en la pirámide, en si debo o no debo, me toca por norma. ¿Cuándo? Vamos con ese cuándo. Lamentablemente por tiempo, la resolución pues tiene fecha de ayer, pero hasta hoy no la publicaron y no la entregaron. No tengo acá sino el primer grupo. El primer grupo, y no lo tengo por subsector económico, no por actividad económica, está para que inicie el 15 de junio. ¿Cuándo es que 15 de junio? En un mes, ¿cierto? En un mes larguito. Para ya empezar a entregar, a expedir esta factura electrónica. Y el último grupo va el 1 de noviembre del 2020. Voy a ver si puedo proyectarles la resolución para que veamos un poquito cómo está funcionando. Necesito que alguien me diga si ve la resolución. De pronto Lizeth me puede ayudar y me dice si están viendo la resolución, que es un documento. Sí, señora, ahí la estamos viendo. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo leemos esta resolución? Esta es la resolución de la que les hablé, la 042 del 5 de mayo, está fresquecita. ¿En qué nos vamos a centrar? En el calendario de implementación. El calendario de implementación es el artículo 20 y dice que el subsector que les mostré es minas y canteras y los códigos ciudades entre el 05 y el 07, ¿sí? ¿Cuándo dice acá que es fecha máxima para expedir factura? El 15 de junio del 2020. ¿Y qué es esta fecha del 15 de mayo, que es dentro de 8 días?
Resulta que hay muchos de estos actividades económicas que ya estaban en el calendario de la resolución 064 y que ya les tocaba desde el año pasado. Sin embargo, no lo hicieron por las razones que fueran. El plazo máximo es 15 de junio, los que no lo hicieron, ¿sí? Por eso está acá. ¿Y 15 de mayo para qué? Hay que leer siempre los encabezados. Dice fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático. Más adelante les voy a decir qué es esto de la habilitación. Sí, 15 de mayo es cuando máximo yo debo ingresar al sistema de facturación de validación previa de la DIAN, registrarme y decirme, yo señor, mi código de actividad económica es el 0722, entonces me corresponde el 07 y voy a empezar el 15 de junio, porque es tan importante que leamos los calendarios, porque resulta que esto se llama planeación. Si yo no planeo, cuando yo voy acá a inscribirme, yo ya debo saber con quién lo voy a hacer, ¿sí? Con quién voy a facturar electrónicamente. ¿Por qué? Porque paso seguido es hacer las pruebas de ya sea el software propio del proveedor tecnológico o del facturador de la DIAN gratuito. Debo hacer pruebas para saber que el 15 de junio me va a funcionar y que no de pronto muy seguramente, no, pues yo me inscribí fue el 14 de junio porque no sabía y el 15 no sé qué hacer y ya empecé a incumplir, ¿sí? Entonces, ojo con esto. La mayoría de las personas que están acá, yo considero que saben cuál es el RUT, saben dónde están el código de las actividades económicas, ¿sí? Que es donde dice a lo que yo me dedico, cómo lo vamos a leer. Entonces lo vamos a leer los dos primeros dígitos, ¿sí? Entonces, si es 0527 o 0595, ¿cuáles son los que va a preleer? 05, ¿sí? O si empieza por 06. Y acá hay, bueno, a veces hay como un poquito de malinterpretaciones. Cuando empieza mi actividad económica por 46 o por 47, siempre tengo unos números de más y ahí voy a leer los 4 primeros, ¿sí? Si es 478, entonces voy a leer, si es 4780, voy a leer 478 y lo vamos a ver acá. El 1 de julio, pues ya les toca estas actividades económicas. Yo no me sé las actividades económicas y yo creo que ustedes tampoco se las saben si no se saben las de ustedes. Yo lo que siempre me he aprendido es que las que tienen estas divisiones de 3 números son la mayoría de comerciantes, ¿sí? Entonces van a tener en cuenta cuándo deben empezar a facturar electrónicamente el 1 de julio, ¿sí? Y hay otros que quedaron para el 1 de septiembre que no son comerciantes, sino tienen otra actividad económica. Entonces, si ahí me dicen, Milena, yo tengo la 2032, yo lo único que le puedo decir es, lean el calendario cuando le toca a la 20. ¿Por qué? Porque usted me dio 4 dígitos, 2032, y se lee con los 2 primeros números. ¿Sí? Yo no me la sé de memoria, ni puedo decir, si ustedes me dicen, es que yo tengo una droguería cuando me toca, vayan al RUD y revisen cuál es la actividad económica de la droguería para poder leer este calendario. ¿Qué trae este calendario de raro? O de raro no, pues que debe ser que el 15 de mayo ojalá todos estén registrados, es decir, ya sepan cómo lo van a hacer, así les toque el 1 de noviembre del 2020. ¿Qué pasa si no me registro, si me toca el 1 de noviembre del 2020, si lo hago el 31 de octubre del 2020? No, a la DIAN no le pasa nada, le pasa de pronto a ustedes. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Debo de planear, debo de saber si me toca, si no me toca, debo de saber con quién lo voy a hacer, quién me va a hacer esa factura electrónica, ¿sí? ¿Con quién voy a hacer el negocio? Si tengo el dinero para hacer la inversión o voy a hacerlo con el de la DIAN, o simplemente voy a empezar con el de la DIAN, pero muy seguramente más adelante voy a decir, no, mi negocio se amerita una buena facturación, pues tengo mucho más volumen, tengo otros negocios, voy a contratar un proveedor tecnológico, entonces se llama planeación. Bueno, y les digo, esta fecha del 1 de mayo del 15 de mayo del 2020 es para el registro y para que ustedes sepan con quién van a hacer y tengan tiempo para las pruebas. Si me toca fin de año y no lo he hecho, lo hago 2 días antes,
vuelvo y les digo, la DIAN no pasa nada, pero el contribuyente es el que se va a sentir pues como atosigado, ¿sí? Entonces, por favor, planeemos, tratemos de mirar pues las fechas acá por los códigos, están por subsector económico y por el código SIU como tal, hasta el 1 de noviembre. Pero también tenemos otro calendario, que es el calendario número 2. Entonces, en el calendario número 2 dice que hasta el 15 de junio del 2020, las personas que estaban obligadas de todas esas resoluciones que vimos al principio y que no lo habían hecho porque muy seguramente siguen en facturación electrónica en la antigua, tendrán plazo hasta el 15 de junio. La verdad de estas personas hay muy pocas, pero hay muchas que todavía, o sea, hay muy pocas que no han entrado, pero hay muchas que ya vienen haciéndolo con el modelo anterior. ¿Sí? Entonces, también dice que hasta el 15 de mayo del 2020 podrá hacer el registro. 1 de octubre, ¿quiénes entrarán el 1 de octubre? Acá también hubo un cambio. Entidades del Estado, entidades de servicios públicos domiciliarios, educación, colegios, universidades, actividades financieras y de seguros. Acordémonos que vimos una parte de los documentos equivalentes que dejan de existir. Entonces acá vamos a hacer el ejemplo. Yo soy un colegio, no, soy una universidad. Acá cuando dice 1 de octubre del 2020, pero resulta que las universidades cobran, el servicio se presta después de que se paga, ¿verdad? Entonces, para el próximo semestre, ¿será que tienen que implementar la factura electrónica? Claro que sí. Lo mismo las actividades de seguros. ¿Hasta cuándo les dura el documento equivalente? Hasta el 1 de octubre del 2020, ¿sí? Es decir, hasta el 30 de septiembre del 2020, porque el 1 de octubre ya debe estar expidiendo factura electrónica. Igual pasa con las notarías. Recordemos que las notarías, ellos tienen un documento equivalente que va a dejar de funcionar. ¿Cuándo va a dejar de funcionar? El 1 de octubre del 2020. ¿Cuál va a ser el último grupo? Si yo soy generalmente este calendario se aplica para quienes, para las personas de las profesiones liberales, como por ejemplo médicos, arquitectos, ingenieros, bueno, otras profesiones, abogados, que los ingresos sean superiores a 3.500 VT, o sea, que sean superiores a 120 millones de pesos en el año anterior o en el año en curso. El 1 de noviembre del 2020, yo ya voy a dejar de hacer esas cuentas de cobro y tengo que hacer, ¿qué? Factura electrónica. Resulta que con las profesiones liberales hay algo y es que hay mucha gente, ellos a veces trabajan para grandes facturadores electrónicos y ya el mismo facturador electrónico le está diciendo, si es un bufete grande de abogados, le está diciendo al abogado, hombre, usted ya se pasa de esos ingresos, necesito que me traiga su factura electrónica porque no le va a recibir la cuenta de cobro. Es que estoy obligado hasta el 1 de noviembre. Bueno, ya tenemos un calendario y lo podemos hacer, ¿cierto? El médico también en muchas clínicas están exigiéndoles al médico su factura electrónica para el cobro. ¿Por qué? Porque ellos son facturadores electrónicos, se van a poner a recibir papel cuando ya están en el mundo del facturador electrónico. Entonces así nos damos cuenta con estos calendarios. Bueno, hay un tercer calendario que es el permanente. Entonces, ¿cuál es el calendario permanente? Entonces resulta que ya estamos en el próximo año. Y el próximo año yo ya no estoy dentro de los calendarios porque los tiempos ya se pasaron, ¿verdad? Entonces voy a tener hoy nazco con la responsabilidad de facturar electrónicamente. Voy a tener 2 meses a partir del momento en que yo ya nazco para hacer esta factura electrónica. Por favor, me apagan el micrófono. Muchas gracias. ¿Cuáles calendarios debemos tener en cuenta entonces todos los que estamos en esta charla? El primero por actividad económica, que es este, que va desde el 15 de junio hasta el 1 de noviembre, y el segundo si soy uno de esos grupos especiales como tal. Resulta que en educación, yo hago siempre este ejemplo, en educación yo puedo estar acá en este calendario por actividad económica y resulta que acá en el calendario, acá sí coincidieron, porque fíjense que acá dice que es el 1 de octubre y educación está aquí también por actividad económica en octubre, ¿sí?
Entonces, ¿cuál va a primar? Va a primar el segundo. El segundo calendario prima para actividades, para actividades económicas. Así estén en el primero, va a primar el segundo calendario, ¿sí? Porque en algunos casitos se les dio un tiempito más. Así que este es el calendario, pues se los quería presentar de primera mano como tal de la resolución que salió ayer y que se fue publicada hoy, que debemos tener en cuenta. Ustedes pueden decir, listo, a mí no me importan las 80 hojas que traen, pero yo solamente me voy a sentar en la 37 y la 38. Válido. ¿Por qué? Porque es el cuándo, pues lo debemos hacer. Bueno, seguimos con la presentación y vamos a ubicarnos donde íbamos porque ya me perdí donde íbamos. Permítanme un minuto. Bueno, ya vimos lo del calendario, dijimos que empezaba el 15 de junio, el otro dice terminaba el 1 de noviembre, vimos el calendario de implementación 2, donde hay unos grupos especiales que empiezan el 1 de noviembre, el 1 de octubre. ¿Cómo facturar electrónicamente? Entonces era la última parte del triángulo que habíamos visto, con la facturación gratuita de la DIAN, con un desarrollo propio que yo ya siempre lo he conocido, siempre lo he tenido y me gusta porque me funciona, y con un proveedor tecnológico. A veces el proveedor tecnológico le dice mucho al contribuyente, porque el proveedor tecnológico es un gran aliado de nosotros, es el mejor amigo de nosotros, pero a veces también uno de los amigos le dice las cosas como son, ¿no? Entonces van a una charla y dicen, no, es que si no es con proveedor tecnológico, su merced no puede facturar electrónicamente. Ay, pero es que yo tengo este programa que sí me ha servido y que cumple con todas las condiciones. No, tiene que ser proveedor tecnológico. Pues resulta que no. Ustedes ya pueden decir, mire, estuvimos en una charla, en el decreto 358, en la resolución 042, dice que yo lo puedo hacer con mi desarrollo propio, ¿sí? Entonces, ¿quién elige? Y vuelvo, les digo, eso es una elección solamente de ustedes. Ustedes no pueden ir a la DIAN a decir, ¿usted qué me aconseja? No, porque es que fíjense que nosotros conocemos miles y miles de negocios y todos son diferentes y todos son los que saben qué es lo que más les conviene. Y sobre todo, ustedes son los dueños de su poder adquisitivo. Ustedes saben si tienen el dinero para implementar o no tienen el dinero para implementar, o si les conviene más una cosa que la otra. Vamos a ver los pasos. Yo acá tengo un video, se los voy a mostrar. Espero que funcione el video acá. Pero los pasos rapiditos para la habilitación. Entonces, ¿qué necesito? Recuerden que cuando yo les decía ahorita en el calendario y les mostraba estas fechas de registro, es cuando yo ingreso a la página de la DIAN y me registro. ¿Qué es lo primero que tengo que tener yo? Mi root. ¿Y mi root qué tiene que tener? Tiene que tener actualizado ese correo electrónico. ¿Por qué? Porque a través de ese correo electrónico es que la DIAN me va a decir, oiga, siga o no siga, porque usted no es el dueño del correo, para que se pueda registrar. Y fíjese que hasta cuando tenemos un plazo, hasta el 15 de mayo, todos. Vuelvo y les digo, ¿qué pasa si lo hago después del 15 de mayo? Nada. Pero es mejor irnos registrando, y más si vamos a utilizar el software gratuito de la DIAN, y ya vamos a ver por qué. Entonces necesitamos el root actualizado, el correo electrónico de la persona que siempre va a estar ahí manejando factura electrónica, porque todo va a llegar a ese correo electrónico. Necesitamos un dispositivo electrónico con acceso a internet, ¿qué es esto? Pues es un computador, es una tablet, es un teléfono, es hasta un reloj inteligente. 3 laticas de sardina pequeña y una de atún. Tener el software de factura electrónica, o sea, a través del cual vamos a hacer la factura como tal, y el certificado de firma digital, que pues que les hablé al principio, que les podía costar entre tanto y tanto dinero, y que si el de más dinero funciona mejor que el que vale menos, no, entonces tenerlo muy en cuenta. Para hacer esto, después de que tenemos ya todo, ya sé con quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a través de quién lo voy a hacer, voy a hacer un registro. Un registro, el registro es escribir mi número de cédula, mi documento de identidad y
decir con quién lo voy a hacer, eso se llama seleccionar el modo de operación. A veces pues somos muy técnicos y hablamos de seleccionar el modo de operación en lugar de decir escoja con quién lo va a hacer. Después de saber quién va a hacerme esta facturación, te voy a hacer pruebas. Si yo escojo el servicio de la DIAN, pues voy a hacer... me están diciendo que no están viendo la pantalla. ¿Ya la están viendo otra vez? Por favor, ¿me confirmas? Bueno, después de que, gracias, después de que hago estas, bueno, gracias, iba bien en las pruebas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las pruebas? Si hago con el software de la DIAN, tengo que hacer solamente 4 documentos, 2 facturas, una nota de débito y una nota de crédito. No les he hablado de las notas. Las notas también son documentos electrónicos, también se tienen que hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque nosotros todos en la vida hemos anulado facturas, ¿cierto? Y nos queda mal y la anulamos. Resulta que con factura electrónica se debe hacer como dice la contabilidad. Si yo voy a afectar una factura, ¿cómo la debo hacer? Con una nota de débito o una nota de crédito, ¿sí? No tengo más cómo hacerlo. Entonces vamos a utilizar las notas y por eso hay que probarlas para saber que estas también funcionan pues bien. Y si son desarrollos propios y comprobadores tecnológicos, debo hacer 8 documentos, 8 facturas, 2 notas crédito y 2 notas débito, o sea, 12 documentos, perdón. Después de que yo hago todas estas pruebas, y acá viene la parte, una partecita que es sumamente importante, es la responsabilidad en el RUT. Resulta que una vez que yo hago las pruebas, a mí se me va a desplegar una ventana y me va a decir que cuándo voy a empezar a facturar electrónicamente. Vuelve la palabrita preferida mía que se llama planeación. ¿Por qué? Porque depende cuando le diga esa fecha, ese día me queda la responsabilidad en el RUT. Como ya vimos unos calendarios, si a mí me toca el 1 de octubre y yo hice las pruebas el 1 de junio y le pongo 1 de junio, ¿a partir de cuándo tengo la responsabilidad? Pues del 1 de junio. Entonces van y le dicen a la DIAN, no, es que a mí me tocaba en octubre y me equivoqué. Pues resulta que esto no le podemos hacer un rollback, no podemos devolvernos, pues porque usted fue el que hizo las pruebas, usted fue el que le dio esa fecha y ese día se le actualizó el RUD, ¿sí? Entonces ya no se fue hasta octubre, sino de empezar antes, ¿sí? Y si no está listo, pues ahí va a ser el inconveniente. Pero si usted hace las pruebas y sabe que le toca el 1 de octubre, pero tiene todo listo para septiembre, pues le pone el 1 de septiembre y empieza antes. Pero si realmente usted dice, no, yo voy a hacer las pruebas, ahí me toca el 1 de octubre y por eso yo tengo todos estos meses para cerrar mi otra forma de facturar, también es válido. Que no aceptarle el sistema que usted le ponga una fecha superior al día que le toca. Entonces, si le toca el 1 de octubre y pone 1 de noviembre, pues el sistema le va a decir, no señor, su plazo máximo es 1 de octubre. Entonces, por favor, ponemos cuidado en esa, cuando hagamos las pruebas, se nos va a salir la ventanita para la responsabilidad. Después de eso se solicitan los rangos de numeración. Y al principio les hablaba que sí nos había quedado un pedacito en muisca. Y el pedacito que nos quedó en muisca es la solicitud de los rangos de numeración de facturación. Entonces vamos a ir a muisca, todos sabemos cómo ingresar a muisca, cómo pedir la numeración que se pide común y corriente, como pedimos la numeración de talonario. Y vamos a solicitar rangos de numeración para factura electrónica. Ese mismo día, si ustedes así lo requieren, van a pedir un rango de numeración de talonario o papel. ¿Por qué? Cuando vayamos a ver la contingencia, cuando vayamos a ver que hay en algunos momentos en que no vamos a poder facturar electrónicamente, debemos de hacerlo en papel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos parar la facturación de nuestra empresa si nos falla el sistema. Nosotros tenemos que seguir facturando, ¿sí? Entonces, la contingencia de la factura electrónica es el papel y por eso es importante que tengan las 2 rangos de numeración. ¿Qué es que yo ya soy facturador electrónico y yo ya tenía unos rangos de contingencia? ¿Me sirven? Sí. Lo que cambió fue el nombre. Antes se llamaba factura por contingencia, ahora se llama factura de talonario o de papel.
Que yo soy nuevo y no tengo nada. Ah, bueno, entonces va a pedir su factura electrónica y los rangos de factura electrónica y los rangos de papel, de factura por talonario o de papel. Después de que tiene todos estos rangos de numeración, ahí sí vamos a ir a asociar estos prefijos en el módulo de facturando electrónicamente, y esto quiere decir que ya empezamos a la vida real. Voy a tratar de mostrarles este video. No sé si me funcione realmente. Yarita, ¿me cuenta si lo estamos mostrando, por favor? ¿O Lisette? En el video pues está todo de una forma más didáctica explicado lo que les estoy diciendo. Ahí está Lisette, proyectando ¿sí? imagen. Listo. Ya va a empezar a sonar entonces. Bienvenidos a Apréndela en un día por 3. En este video te enseñaremos cómo habilitarse en factura electrónica, cómo habilitarse con un software propio y de proveedores tecnológicos autorizados. Debe dejar de compartir la pantalla de la presentación y darle compartir al video. ¿Perdón? Debe dejar de compartir la pantalla de la diapositiva. O sea, es que creí que se había saltado. No, perdóname, sí. Ya. Bueno. ¿Pero están escuchando el audio también del video? No mucho, suena como pasito. Espérame, yo le subo volumen. Tú me dices si ya ahí lo estoy presentando. Ya, ahora sí se ve el video. Espero que suene durísimo porque estoy sorda ya. Bienvenidos a Apréndela en un día por 3. En este electrónica, cómo habilitarse con un software propio y de proveedores tecnológicos autorizados. ¿Qué debo alistar para facturar electrónicamente? Lo primero es tener un software para facturar electrónicamente. Se puede hacer un desarrollo propio del software para implementarlo directamente o por medio de un proveedor tecnológico habilitado por la DIAN o con el servicio de facturación gratuita DIAN. Se requiere un computador o un dispositivo móvil con acceso a Internet y adicionalmente contar con un certificado de firma digital, el cual se puede adquirir con alguna de las entidades autorizadas por la ONAC. Si opta por el servicio de facturación gratuita DIAN, se puede solicitar uno sin costo. ¿Cómo registrarse para ser facturador electrónico? El registro se realiza en el portal de factura electrónica dentro de la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Para registro y selección del modo de operación, seleccione el botón de habilitación. Para ingresar, elija la opción que corresponda, empresa o persona. Digite la información solicitada y el sistema enviará un mensaje al correo electrónico que está registrado en el root del representante legal o persona natural. El mensaje incluye el token, que es un enlace, y se pulsa sobre la palabra acceder. Únicamente por el enlace acceder que llega al correo, se ingresa a la plataforma de factura electrónica. No se requiere contraseña. El token de seguridad tiene una vigencia de 60 minutos. Cuando la persona ingresa al portal de factura electrónica por la habilitación, allí se registra, usando el menú del costado izquierdo opción participantes. Luego, selecciona facturador y allí formaliza el registro para cumplir con la primera parte de su obligación. No olvide informar la dirección de correo electrónico para la recepción de facturas. Puede ser uno diferente al registrado en el grupo. El proceso de registro es sencillo y es igual para todas las personas. Luego deberá proceder en el paso de habilitación. ¿Cómo selecciono el modo de operación? El modo de operación corresponde a informar la opción elegida de software para facturar electrónicamente. Cuando la persona se ha registrado, el sistema automáticamente vuelve a solicitar el ingreso. Si no han transcurrido 60 minutos, puede volver a ingresar con el token solicitado previamente, dando clic en acceder. Si ya pasaron los 60 minutos, es necesario volver a solicitar un token de seguridad y al ingresar nuevamente al portal, seleccione el modo de operación. Existen 3 opciones de modo de operación: el servicio de facturación gratuita DIAN, desarrollo propio del software para implementarlo directamente o a través de un proveedor tecnológico. Al seleccionar y dar clic en adicionar a alguno de los modos, automáticamente se generan rangos de numeración de facturas que se usarán en las pruebas. Las pruebas son necesarias para habilitar el software. Consiste en la generación de facturas, notas débito y notas crédito, todas ellas electrónicas con información ficticia. Si las pruebas son exitosas, en el portal se genera un cambio de estado de registrado a habilitado, y así podrá empezar a facturar electrónicamente.
Y si deseo facturar a través de un proveedor tecnológico, en el menú del costado izquierdo, opción Participantes, selecciona Facturador y aparece la opción Configurar modos de operación. Se deben seleccionar los campos relacionados en las opciones desplegables en el listado. Nombre, empresa proveedora. Se elige el proveedor tecnológico con el cual acordó que facturará electrónicamente y luego selecciona el nombre del software. Haga clic en Adicionar para terminar la selección. Para realizar el set de pruebas del software y obtener el resultado habilitado, requiere contar con el apoyo de su proveedor tecnológico, quien conoce el proceso técnico y podrá realizar las implementaciones requeridas. Y si quiero facturar con un desarrollo propio, en el menú del costado izquierdo, opción Participantes, seleccionar Facturador y aparece la opción Configurar modos de operación. Seleccionar Software propio. Ingresar el nombre del software y el PIN según acuerde con la persona o empresa que lo implementa. Luego se hace un clic en Adicionar para terminar la selección. Se generan rangos de numeración para pruebas cuando se da clic en Adicionar. Para realizar el set de pruebas del software propio y obtener el estado habilitado, debe contar con el apoyo de su equipo técnico de desarrollo, quien conoce el proceso y podrán realizar las implementaciones requeridas. Para más información visita www.dian.gov.co. Bueno, entonces este era pues el video que quería mostrarles. Vamos a seguir con la presentación. ¿Dónde quedamos? ¿Ya la están viendo? Sí, señora, ahí se está viendo. Bueno, cuando terminemos yo les voy a decir dónde están estos videos. Estos videos los pueden ver 1, 2, 500 veces hasta pues que tengamos como el proceso muy bien definido, porque los videos están en la página de la DIAN. Entonces me gusta mostrarlos porque mire, he hablado mucho, pero realmente la gente a veces está pendiente del cómo, ¿no? Y si pues, no somos como tan didácticos y tan visuales, pues la charla nos queda ahí. Entonces es muy importante, si no lo hago, por favor me recuerdan que vamos a mirar dónde están los videos en la página de la DIAN para que ustedes puedan acceder a ellos. Bueno, vamos a continuar con la última parte de esta charla. Vamos a centrarnos un poquito en el servicio de facturación gratuita de la DIAN. Son 5 pasos para facturar gratuitamente con la DIAN y el primero es, como vimos en el video, registrarnos. Al seleccionar el modo de operación que acordémonos, que es decir, con quién voy a facturar, vamos a seleccionar software gratuito. Una vez nosotros seleccionemos ese software gratuito, recordemos, y siempre les he dicho que vamos a solicitar un certificado de firma digital gratuito, ¿sí? ¿Quién lo va a otorgar? La DIAN. La DIAN les va a entregar ese certificado porque antes de hacer pruebas nosotros tenemos que tener un certificado ya en el sistema como tal para que nos firmen las facturas. Antes teníamos algunas quejas, el certificado se nos estaba demorando 2 y 3 meses en entregarlo, tuvimos algunos inconvenientes con el operador que teníamos pues la entrega de certificados. A partir de este año tanto la solicitud como el envío del certificado ha sido en menos de 3 días. Cuando empezamos realmente con esto, hace 15 días la gente que está solicitando estos certificados no se les está demorando más de 3 días. Entonces vemos que todo es más ágil. Entonces, si yo me registro hoy, solicito mi certificado, me llega el jueves, yo ya puedo empezar a hacer mis pruebas y pues si ya me va a tocar ahorita el 15 de junio, puedo empezar a hacerlo, ¿sí? La idea de la DIAN es darles a ustedes las herramientas para que lo hagan desde la comodidad de su casa y fuera de eso, pues de forma gratuita. Después de que tenemos ya este certificado de firma digital, vamos a hacer las pruebas para habilitarnos, para seleccionar la fecha que les conté, la fecha en que vamos a decir, sí me toca el 15 de junio, voy a hacerlo el 15 de junio, o simplemente voy a decir, no, yo ya estoy listo, puedo empezar mañana mismo. Y solicitar los rangos de numeración y facturación por muestra. Eso también hay videos, porque yo siempre he dicho, es más didáctico cuando uno lo ve en un video. Entonces, fíjense que para hacerlo con la DIAN, nosotros contamos con todas las herramientas
¿La DIAN tiene el root? Sí. Si tengo algún inconveniente con el root, ¿la DIAN me lo sincroniza, me lo actualiza? Sí. ¿La DIAN me da el software de facturación electrónica gratuito? Sí. ¿Y me da el certificado de firma digital? Sí. A esto lo llamamos el kit de facturación gratuita de la DIAN. Y pues queremos que cada uno de ustedes pues obtengan este kit de facturación como tal. ¿Cómo? Registrándose en la página de la DIAN, solicitando el certificado y haciendo uso de la facturación gratuita. Que si yo pido el certificado me sirve porque es que yo quiero con un proveedor, pero quiero el certificado gratis. No. El certificado gratis funciona para la solución gratuita que tiene la DIAN. Si ustedes van a hacerlo con un proveedor o con el desarrollo propio, pues el certificado si lo van a, pues deben adquirirlo a través de las entidades que lo venden. ¿Cuáles son los beneficios de facturar con la DIAN? Sobre todo es la gratuidad en el servicio, la gratuidad en el certificado. El trámite lo hace desde su casa, usted no tiene que desplazarse a ningún lado. Sí que necesita el computador, necesita tener pues internet, acceso a internet para hacer todo este registro. Nuestro software gratuito ha sufrido muchas modificaciones y si antes era un poquito engorroso porque traía pues muchos formularios para llenar, pues nosotros hemos tratado de hacerlo lo más fácil posible para que cualquier persona la pueda utilizar. Un mito de la facturación gratuita y que a veces lo dice el proveedor tecnológico, lo dice cualquier persona, es que con el de la DIAN usted solamente va a poder hacer 5 facturas. No, usted puede hacer 5 o 5 millones de facturas. El que las hace es usted y el que sabe si le va a servir el software es usted. No hay límite de emisión ni de recepción. Fuera de eso, con el de la DIAN usted puede recibir sus facturas. Entonces, pues ya ahí también tiene una ganancia, ¿no? No le van a cobrar por la recepción de la factura porque pues por eso es otro servicio que también nos están cobrando. Entonces vemos que todo es gratuito, los documentos van a quedar almacenados y ustedes los van a poder, si bien los pueden bajar y los deben bajar, pues para que tengan ustedes sus contabilidades y todo al día, a través del servicio gratuito también lo van a poder consultar en el momento que requieran. Un documento que por alguna razón no lo encuentran en el momento, lo van a poder consultar en la DIAN. ¿Quién realmente sabe si le sirve? A mí ayer alguien me preguntaba que si un colegio podía facturar con el gratuito. Lo sabe el dueño del colegio. ¿Por qué? Porque sí estamos trabajando en que esta aplicación se robustezca más, muy seguramente para el próximo año, pero pues para este todavía no funciona. Nosotros no podemos subir nada por archivo plano, ni nosotros descargamos contabilidades, ni cruzamos con cartera, ni con inventarios. Esto solamente es un sistema que factura electrónicamente, que hace el XML, que firma el XML. Entonces, si ustedes tienen 5,000 productos o para el caso del colegio, si tienen 5,000 alumnos, pues tienen que digitar absolutamente todos los datos de los 5,000 alumnos uno a uno porque no pueden subir el archivo plano. Si es el caso de una ferretería, el señor de la ferretería me dijo, ay no, yo sí lo voy a utilizar, yo voy a poner una persona que me digite mis productos porque pues finalmente mi base de datos siempre les vendo a los mismos y cuando no son los mismos, pues yo les pregunto el nombre, sus datos personales y les hago su factura si la necesitan, ¿cierto? Entonces, esta persona de la ferretería dijo, yo sí prefiero tener una persona que me digite todos mis artículos, ahí es artículos, no base de datos de personas, 20 días, y yo voy a, durante todo el tiempo voy a hacerlo gratis y no le estoy pagando a nadie para que me genere las facturas. Entonces, fíjense que ¿quién es el que sabe si le sirve? El dueño del negocio, ¿sí? Usted, señor contribuyente, usted, señor comerciante, usted, señor empresario, es el que va a decidir si le sirve o no, sabiendo que tiene estas restricciones. No podemos subir archivos planos para cargar información y pues digamos esa es la restricción que la gente le ve, que es la más grande porque si es por número de documentos emitidos y recibidos, pues la solución gratuita funciona perfectamente. Bueno, hablamos de la solución gratuita, del kit y vamos a hablar de los aliados. Los aliados son los proveedores tecnológicos y los desarrolladores directos, que están distribuidos en todo Colombia, pero como ustedes se dan cuenta, están concentrados casi todos entre Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, ¿sí? Ustedes ahí cerca tienen la persona de Ibagué. En Ibagué hay un proveedor tecnológico.
los nombres de los proveedores tecnológicos están publicados en la página de la DIAN. Entonces ustedes pueden ir con este proveedor tecnológico que sé que lo conocen en casi todo el Tolima. Es un proveedor tecnológico que es de un software contable y hace factura electrónica, pero cumplió con las condiciones para volverse proveedor tecnológico. Pueden contactarlo. En la zona del Tolima, acá no tengo actualizado, tenemos también 2 desarrolladores. Nosotros próximamente vamos a tratar de publicar en la página, porque nos toca pedir unos permisos, las personas que también desarrollan software. Pero pues igual ustedes en las regiones, como les decía yo, si siempre han tenido el software del ingeniero Pérez, ¿qué más? Pues que esa publicidad como tal. Pero pues en Bogotá hay 64, en Medellín hay 11, y no quiere decir que la casa matriz está en Bogotá o en Medellín o en Cali, pero ellos hacen por todo el país, pues donde los necesitan, pues hacen sus implementaciones. En cuanto a los proveedores tecnológicos, yo les hablaba que en la resolución 358, en el decreto 358, en la resolución 042, pues ya quedaron sus requisitos, sus obligaciones y qué pasa si infringen una de las obligaciones con ustedes. Ya tenemos un régimen sancionatorio en el estatuto tributario. Entonces, como les hablaba al principio, ellos son nuestros mejores amigos porque nos ayudan a esta masificación y ayudan al contribuyente como tal a que hagan factura electrónica, pero también cuando cometen algunas infracciones, pues hay que decirlas, ¿no? ¿Para qué? Para que el facturador electrónico no se vea afectado con ningún tipo de sanción. Entonces, este mapa es como para contarles dónde están, a dónde se pueden dirigir. En la página de la DIAN, pues también están publicados los nombres de ellos para que, pues según el tipo de negocio que ustedes tengan, lo puedan hacer. Algo que se me olvidó, pues como desde por aquí, pero pues ya no me voy a devolver. Les digo acá, mucha gente pregunta, ¿yo puedo facturar con un proveedor tecnológico, con el software gratuito y con un desarrollo propio? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que tienen que los 3 probarlos, es decir, los 3 tienen que habilitarse, ¿sí? Los 3 tienen que cumplir los requisitos, tienen que hacer las pruebas de las facturas y de las notas crédito y las notas débito, y lo van a hacer uno a uno. Entonces, primero pruebo con el desarrollo propio, luego pruebo con el del proveedor tecnológico y luego con el software propio, ¿sí? Como pues en el orden que yo quiera hacerlo, pero es uno a uno. ¿De qué depende que yo tenga un proveedor y tenga también un desarrollo propio? Del poder adquisitivo, ¿sí? Si yo puedo invertir en un proveedor tecnológico y puedo seguirle pagando a mi desarrollo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay muchas, sobre todo en las grandes superficies, dicen, no, yo tengo líneas de negocio y la línea de proveedor tecnológico me sirve para hacer los volúmenes de facturas grandes. Y con el desarrollo propio, pues voy a hacer esta otra línea de negocio, ¿sí? Y hay gente que también dice, no, yo voy a empezar con el software gratuito de la DIAN, yo quiero hacerlo con él, pero resulta que en un tiempo más adelante dicen, no, me sirvió mucho, pero yo ya crecí o debido a la naturaleza de mi negocio voy a implementar un proveedor tecnológico. ¿Es válido? También es válido. Como también es válido, tenemos el caso de gente que ha trabajado con proveedores tecnológicos 3, 6, 9 meses y dicen, no, resulta que yo lo hice pues porque ya me cogió la tarde, porque no sabía con quién y me llegó el proveedor tecnológico, pero yo lo puedo hacer con la facturación electrónica de la DIAN, porque es que lo que yo hago es esto, esto y esto. Entonces vuelvo a lo mismo. Puedo tener los 3, puedo tener 2, puedo tener 1, puedo probar. ¿Qué es lo que se les dice a ustedes? Si tienen un contrato con el proveedor tecnológico, tienen que saber cómo lo hacen, a cuánto tiempo, para que no les salga más caro el caldo que los huevos. Entonces tienen que saber lo mismo si pagan una licencia, hasta cuándo está. Y lo más importante es saber que ese proveedor, ese desarrollador, está haciendo la factura como lo pide la DIAN. Eso es lo importante que deben tener en cuenta. Yo les hablaba al principio también de la facturación por papel. Entonces recuerdan que se pidieron dos resoluciones, la de factura electrónica, que es con la que vamos a emitir nuestras facturas electrónicas, y la de papel. Pero entonces la gente se pregunta, ¿para qué utilizar la de papel? Resulta que podemos tener el mejor software para facturar, pero siempre hay inconvenientes de tipo tecnológico. A esto antes le llamábamos contingencia. Entonces siempre hay inconvenientes de tipo tecnológico y entonces resulta que por alguna razón nuestro software no genera la factura electrónica, no la genera. Entonces al no ser generada no la podemos transmitir a que la DIAN la valide.
pero yo como negocio no puedo dejar de facturar. Entonces, ¿para qué es mi factura que pedí en papel? Mi resolución, para hacer mis facturas en papel mientras que soluciono mi inconveniente tecnológico. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues que si son facturas de papel de talonario, deben tener los requisitos que dice el 617, el del Estatuto Tributario, debe coincidir con todos estos requisitos, estas facturas de papel. ¿Qué le voy a entregar entonces al adquirente? Le voy a entregar la factura de papel. Y cuando yo, facturador electrónico, sepa que mi sistema se arregló, que ya puedo transmitir, voy a hacer una transcripción de esas facturas de papel a la factura electrónica. Acá tenemos que tener cuidado y saber que la factura que hice en papel el 4 de mayo es la que yo voy a emitir cuando pase esta contingencia con los mismos datos el día que supere la contingencia, ¿sí? La que voy a emitir electrónicamente. Todos los datos deben coincidir. Entonces, ¿cuándo utilizo papel? Cuando mi software de facturador electrónico por algún problema técnico tecnológico no me puede emitir la factura. Voy a utilizar papel. Pero cuando yo supere ese inconveniente, lo voy a transcribir en factura electrónica para que la envíe a la DIAN. Resulta que todo debe enviarse a la DIAN y la DIAN no recibe papel. Recibe solo XML. Pero también hay una contingencia o un inconveniente de tipo tecnológico que a la fecha, desde que estamos en validación previa y estamos en la nube no ha pasado, es cuando la DIAN, pues se nos cae el sistema de validación previa, ¿cierto? Que estamos en la nube, que va a ser que es más potente, que es más rápido, que es más ágil, que es más seguro, pero también muy seguramente al año vamos a tener unos inconvenientes mucho más pequeños de los que de pronto a veces se nos dan con la otra plataforma, pero no estamos, digamos, por fuera de que no pase. Entonces, cuando la DIAN es la que tiene este tipo de inconveniente, lo que no hace la DIAN es que la recibe, no se la valida. Entonces, usted va a enviarle el XML sin validar a su adquirente y le va a informar que la DIAN pues está en contingencia. Cuando la DIAN suba otra vez el sistema, se va a avisar a través de un correo electrónico, a través de los banners que siempre ponemos cuando decimos, no, ya se acaba de pasar la contingencia, usted va a enviar esa factura electrónica. Entonces resulta que ahí no necesita papel, ¿no? Porque usted la puede emitir, lo que pasa es que no se la valida y así se la va a entregar al adquirente. Hay una última inconveniente de tipo técnico, pues que nosotros no lo contemplamos como tal, pero hay que tenerlo en cuenta y es que cuando el adquirente electrónico mío también me dice, oiga, tengo un problema y no se la puedo recibir ni por correo electrónico ni a través de ningún servicio que yo tenga, guárdemela y me la envía en 2 días, en 3 días. Eso ya es un acuerdo entre las partes. Pero fíjese que usted ya la envió a la DIAN la validó, solo que su adquirente no se la pudo recibir. Entonces, inconvenientes de tipo tecnológico. 3, cuando mi software de factura electrónica no las puede emitir, voy a utilizar papel y posteriormente la voy a transcribir y la voy a enviar a la DIAN. Segundo, cuando la DIAN es la que no puede validar la factura, usted la va a entregar en el XML sin validar a su adquirente. Y tercero, cuando el adquirente no se la puede recibir, la factura está validada, usted la emitió, la DIAN se la validó, pero no la pudo entregar al adquirente, ahí va a hablar con el señor a que usted le vende y le dice, bueno, cuando usted me diga, yo le entrego su factura electrónica. Esto hay que tenerlo pues en cuenta porque todo ha sido como maravilloso, pero en algunos momentos la magia se acaba. Mitos y realidades de la factura electrónica, pues a medida que he hecho la charla, los he dicho, pues tenemos muchos mitos, como cuál dice que la factura electrónica es costosa. Ya bien nos dimos cuenta que si lo hacemos con el software gratuito de la DIAN, pues no vamos a incurrir en costo alguno. Y que si vamos a hablar de costos, no vamos a hablar de un costo, sino de una inversión si lo vamos a hacer con un proveedor tecnológico o a través de un software propio. El servicio de facturación gratuita es limitado, ya vimos que no podemos emitir y recepcionar muchos miles de facturas, no tenemos límite como tal. La DIAN se cae, sí, les acabo de decir con la contingencia, pero ya también les dije qué va a pasar cuando nosotros nos caemos, ustedes van a poder seguir facturando.
Sin internet no se puede facturar. Recuerda que igual si se caen ustedes, ¿en qué las van a emitir? En papel. Y por eso es que se llama, bueno, van a facturar por contingencia, dice acá, pero se llama factura de talonario de papel cuando tienen esta clase de inconvenientes tecnológicos. Yo al principio hablé de las validaciones, entonces mucha gente dice es que ahora con toda esa mano de validaciones se volvió más complejo. Pues no es complejo, es lo que siempre ha traído, lo único es que ahora sí validamos, ahora sí nos damos cuenta que están enviando los contribuyentes y pues si nosotros hacemos las cosas, las facturas como deben ser, pues no vamos a tener ningún inconveniente con esto. Y un mito, pues es que a veces dice que al pedirle información personal la gente pues pierde la venta, pero generalmente la persona que usted le compra y no le da el número de cédula o el número o el nombre, pues personas que no necesitan las facturas y pues que uno dice, bueno, es un consumidor que no necesita la factura como deducible ni como un soporte de gastos como tal, ¿sí? Y acordémonos que podemos tener otro servicio que no sea factura electrónica que coexiste, que puede ser el POS, donde pues no nos interesa pedirles el número ni esto. De todas formas, la resolución que salió hoy publicada, pues ahí nos dice qué datos podemos dar, no el famoso 111100, no, ya ahí nos dice específicamente qué es lo que debemos llenar en estos campos cuando el consumidor pues no nos da los datos. Entonces, como vemos, pues la verdad son más mitos que realidades. La realidad más grande que tenemos ahora en Colombia es que a concorte de hoy, ya hay 107.273 facturadores habilitados en nuestra plataforma. Para fin de año se espera que nosotros tengamos 360.000 facturadores en todo el país. Estamos recepcionando, y eso que estamos ahorita con lo del COVID y todo, estamos recepcionando más de 2 millones de facturas diarias en tiempo real. Una realidad muy grande es la gratuidad de verdad total de la solución de facturación desde la DIAN, como les digo, sí es gratuidad total porque no se les está cobrando ni el servicio ni el certificado digital como tal. Nos damos cuenta por el calendario que acabamos de ver que si vamos a empezar en junio y terminamos en noviembre, para fin de año del 2020, todas las empresas en Colombia estarán facturando de forma electrónica. Entonces, pues esto es lo que yo les tenía para hoy sobre factura electrónica. Voy a hablarles un poquito, y son solamente 2 slides, de la factura electrónica como título valor. Resulta que desde antes de la ley de financiamiento se estableció que la DIAN y el Ministerio de Comercio de Industria y Comercio, perdón, iban a sacar la factura electrónica como título valor. ¿Y qué es esto? Es cómo yo puedo negociar mis facturas, ¿sí? Para tener más flujo de caja. Es como yo puedo endosar esta factura. Es como si fuera, sí, un título valor que va de mano en mano y yo se la vendo al mejor postor, la persona que mejor me ofrezca por esta factura, que al pequeño, eso generalmente se usa entre las pequeñas y medianas empresas, para tener flujo de caja. Entonces, ¿qué decía la ley y qué dice ahora la resolución? Pues que ya la tenemos a la mano, que los requisitos tributarios los va a dar la DIAN y los requisitos comerciales pues los tendrá que implementar, nos lo tendrá que implementar el Ministerio de Industria y Comercio. Siempre tenemos que tener en cuenta que esta factura como título valor va a ser un XML. Sí, como les decía, la DIAN es el encargado de las operaciones como tal de índole tributario, y el MinSID se encargará de regular las circulaciones, que es el que va a decir de qué forma va a pasar esta factura, cómo se va a endosar. Como les digo, una resolución 042 que salió el día de hoy publicada, pues hay todo un capítulo del factoring y qué características van a tener este título valor. Nosotros consideramos que las charlas de título valor se van a hacer un poquito más adelante, cuando ya tengamos más aterrizados pues lo de factura electrónica, las personas que ya han entrado en el calendario, para hablar de la factura electrónica como título valor. Esta diapositiva pues está como el único número
telefónico. Este número está en la ciudad de Bogotá. Es el call center. Sí, no contestan al instante, sí nos demoramos un poquito porque pues este call center es el que recepciona todas las llamadas a nivel nacional, pero en la DIAN de Ibagué y en la DIAN de Girardot, que es la que les queda más cerca pues a la mayoría por la ubicación geográfica de ustedes, hay compañeros empoderados con el tema de factura electrónica, ¿sí? Hay personas que están capacitadas para resolverles cualquier tipo de los temas normativos del servicio de la facturación gratuita, de cómo me registro, cómo me habilito. Entonces, en caso extremo que les tocara ir a un punto de la DIAN, pues más cerca que Ibagué les queda Girardot y sí los pueden atender, no importa pues que sean de otro lugar. La idea es que ustedes solucionen pues todas las preguntas o los inconvenientes que tienen. ¿Qué no hacen en los puntos de atención de Ibagué o de Girardot? No les van a decir a los técnicos qué error es este del XML, ¿sí? Porque pues el oficio del objeto de la DIAN pues no es hacer software, pero si ustedes llaman al call center, muy seguramente les van a hacer eso, les van a redireccionar con una persona del área técnica, ¿sí? En los puntos solamente está en la parte normativa, lo del servicio gratuito y la habilitación y el registro. En el call center, pues pueden hacer todo tipo de preguntas para que ellos los direccionen de la mejor forma. Pues hasta acá la presentación. Muchísimas gracias de nuevo a la Cámara de Comercio, pues por este espacio, a todos los que estuvieron en la charla durante todo el tiempo, y voy a mostrarles la página de la DIAN. No sé si ya la están viendo. Sí, ya están viendo la pantalla. Sí, señora, ahí la estamos viendo. Listo, entonces esta es la página de la DIAN. ¿Cómo ingresan? www.dian.go.co. Me moría por ganas de mostrarles la página porque ustedes deben saber dónde estamos nosotros. Entonces aquí ingresan. Factura electrónica está en temas de interés. Van a factura electrónica, entonces ven tres partes. Micrositio, donde tenemos absolutamente toda la normativa, los videos, los manuales, las resoluciones, todo lo que nosotros queramos consultar en el micrositio. Habilitación es la parte que les mostró el video, ¿sí? Entonces acá está cómo me voy a loguear, cómo voy a empezar a registrarme. Ustedes van a estar por empresa o por persona realmente y seguir los pasos que decía el video. Facturando electrónicamente es lo último. Entonces resulta, ¿se acuerdan que decía el mismo video y les decía yo que a lo último tienen que pedir la numeración? ¿A dónde es que la van a enlazar? En facturando electrónicamente, que es lo mismo. Lo único es que facturando electrónicamente pues ya es en la vida real, ¿sí? En la vida real porque ustedes ya se habilitaron, ya hicieron las pruebas. Pruebas en habilitación, registro en habilitación. Ya en operación, la vida real que nosotros sabemos es facturando electrónicamente. Me voy a ir al micrositio. En el micrositio pues tenemos todo lo de facturación electrónica, obligaciones, cómo lo debo hacer. Conócenos, está el modelo de operación, están las definiciones. En el catálogo de participantes está la lista de los proveedores tecnológicos, inconvenientes tecnológicos. Acá tenemos las contingencias que acabamos de hacer, están de la mejor forma explicadas. Documentación y normatividad, voy a mirar si ya de pronto nos cargaron la resolución. Parece que no la, ven acá, decretos y resoluciones. El decreto 358, que es el que estábamos hablando y el que vamos a seguir hablando. Y la resolución no la han cargado. Mira, resolución 042 del 2020, esa es la de hoy, la que les hablé todo el tiempo. Muy importante que la bajen, ahí es donde están los calendarios que les mostré. Entonces, por favor, si está la resolución. Y vamos a manuales y video. Entonces, manuales y video están todas las cartillas. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi registro si prefiero por cartilla? ¿Cómo voy a habilitarme? ¿Cómo me voy a registrar? Y los videos están, hay 5 videitos. Los videos duran de 4 a 5 minutos. Cómo hacer factura electrónica, cómo habilitarme, qué es la factura electrónica, los requisitos y beneficios y qué es el software gratuito de la DIAN.
Entonces, pues yo los invito a que vean primero los videos, luego ustedes dicen, bueno, ya vi los videos, ya entendí, pero necesito una guía. Acá tenemos las guías de habilitación de la factura electrónica y la guía de la solución gratuita, si ya voy a utilizar la solución gratuita. La caja de herramientas, estas son las herramientas que van a utilizar los desarrolladores o los proveedores tecnológicos, porque esto es netamente técnico. Entonces, acá está el material para que ellos pues hagan sus propios desarrollos. Y pues los invito a eso, a que visiten la página, que vean los videos, después se encarreten con las cartillas. Lo primerito que ahorita deberían de bajar es la resolución, ¿sí? La resolución para que sepan en qué momento les deben facturar electrónicamente. Acá lo estoy bajando y eso está como en el artículo 10, si no estoy mal. Está la resolución de, acá ya la tengo abierta, sí, esto es en el artículo 10 de la resolución como tal. Entonces, no, pues de nuevo muchísimas gracias. No sé si hay preguntas para que por favor, no sé dónde las puedo mirar. Y pues eso era todo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, ingeniera. Las preguntas del chat ya quedaron resueltas, ¿cierto? Pues no sé, no sé porque yo a medida que voy haciendo la charla, yo a veces voy contestando cosas, ¿sí? Estoy respondiendo, pero entonces, por favor, si alguien se le quedó por responder alguna pregunta, nos indica. Si quieres, te las voy leyendo. ¿Ana? Sí, sí, Dianita, las que haya quedado así como por fuera. Listo, la primera, pues ya la respondí. Alguien nos dice, yo realicé el registro el 8 de abril, solicité el certificado digital gratuito, pero hasta el momento la entidad certificadora no se contactó con nosotros. Coloqué el caso en asesoría técnica y me manifestaron que la solicitud por parte de la DIAN a la entidad certificadora se realizó, pero la entidad certificadora no aparece dicha solicitud. Entonces debe volver a hacerlo, debe volver a hacer la solicitud. Recordemos que los 3 días que yo estaba hablando fue a partir como de la última semana de abril, tal vez la primera de mayo, donde nos estamos demorando menos tiempo. Entonces ahí debemos de volver a hacer la solicitud como tal. Dice, ¿en qué página podemos mirar de nuevo la conferencia? Lice, de esas para ti. No sé si... No, estamos revisando la posibilidad de, para las personas que no pudieron de pronto también asistir, de reprogramar este nuevo tema. Y pues ya ahí sí tenemos que solicitar, a ver si nos dan permiso pues de compartir esta. Si no, entonces vamos a reprogramar este tema. Creo que no, creo que ya usted respondió todas las anteriores. No, creo, ahí tengo una de régimen simple donde dice... Acá veo pues varias preguntas. No sé, Mile, si la contingencia debe tener como tal ese nombre, factura empresa, factura de venta de contingencia. No, ahora se llama factura de talonario o papel y pues nosotros ya sabemos que esta es la factura que van a utilizar para la contingencia. El año pasado o hasta principios de este año, como se llamaba de contingencia, pues era el nombre que se le da, pero no debe tener ningún papel. Estoy fallando. Listo, pues los contribuyentes acceder a la aplicación gratuita de la DIAN para facturar electrónicamente. Sí, claro, todas las personas que deseen pueden ingresar a la solución gratuita y la pueden utilizar. Puede utilizar el certificado digital gratuito de la DIAN, pero facturar con proveedor tecnológico. No, eso ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir con mucho gusto. El certificado digital gratuito únicamente va a servir para utilizarlo con la solución gratuita. Hola, ¿qué pasa con las personas que no tienen correo electrónico como la gente del campo? A esas son las personas que únicamente les vamos a imprimir la representación gráfica. Pero si usted ve a esa persona del campo que tiene su celular y tiene su Facebook, le va a preguntar que cómo hizo para crear la cuenta, ¿no? Porque es a través de un correo electrónico. Listo, si un obligado del grupo 1 que aún no ha iniciado a facturar electrónicamente y en este momento está inactivo, ¿tiene la obligación de hacer el registro? Sí, lo mejor es que lo hagamos, que hagamos este registro, ¿por qué? Pues hasta que, digamos, no se corran todos los trámites pertinentes si es que van a
a acabar la empresa o se va a liquidar o van a dejar inexistente el RUT, es mejor que hagan el registro. Si soy no responsable del IVA y me piden facturar, ¿debo pedir factura electrónica? Sí, pero recuérdese que tienen los montos superiores a las 3.500 VTs, debemos de considerar eso, ¿sí? Porque si no soy responsable y soy pequeño, factura electrónica no, pero un documento que facture sí, ¿sí? Entonces debemos que saber si supero los 3.500 VTs para ingresar a la factura electrónica. Igual, perdóname, Dianita, había una de régimen simple. Sí, régimen simple ya nació con esa obligación de facturar electrónicamente. Las personas de régimen simple habían tenido unos plazos a lo largo pues del tiempo, pero como también se les ha ampliado los plazos, ¿qué pasa? Si yo nazco hoy como régimen, si yo ya soy régimen simple, tengo hasta junio por el calendario, ¿sí? Hasta el 15 de junio. Pero si yo nazco después del 15 de junio, tengo 2 meses para implementar factura electrónica. Y listo. La siguiente pregunta, ¿la nómina se debe hacer con factura electrónica? Las facturas de honorarios que no cumplan los requisitos para facturar electrónicamente se puede recibir y tomar como deducibles en gastos de la empresa. Sí, se pueden todavía. Igual es muy importante que leamos la resolución 042 porque ya nos habla de la nómina y la contabilidad electrónica. Entonces, si no dice tiempos, dice que ya vamos a empezar a pensar cuándo y cómo se van a implementar. Entonces, con respecto a los honorarios, si la persona pues no supera las 3.500 UDT, si ellos les pasa una cuenta de cobro, les va a seguir sirviendo esos documentos para sus deducciones. Listo. La siguiente, ¿qué pasa si se pidió la autorización de resolución normal, pero no se hizo en ese momento la resolución de papel? ¿Se puede solicitar después? ¿Me vuelves a leer? Es que no estaba poniendo cuidado, qué pena, Creo, Dianita. no, creo que esta es de resolución de papel. Sí, ¿qué pasa si pidió la autorización de resolución normal, pero no se hizo en ese momento la resolución de papel? ¿Se puede solicitar después? No entiendo la pregunta. Creo que es la misma de papel, ¿no? Que la dejaron Ujú. como en stand-by. Sí, la pueden solicitar, o sea, la pueden volver a solicitar y si ya está solicitada, la pueden volver a, pueden continuar con esta, mejor dicho, no es necesario que saquen una nueva para la contingencia como tal. ¿Se puede manejar la misma numeración de papel que venimos llevando? Sí, señor. A ver, si utilizo la factura electrónica de la DIAN, ¿tengo que crear dentro de la DIAN la base de datos de clientes y artículos? Si utiliza la factura gratuita de la DIAN, sí, el software como tal, sí, debe crearlo, que era lo que yo les decía pues en un momento. Una persona me dijo, ¿la puedo utilizar para el colegio? Sí, si usted va a digitar uno a uno sus 120.000 estudiantes. Pero el señor de la ferretería me dijo, no, yo prefiero poner a alguien a que me digite un mes y me ahorro 10, 11 meses de cobro que de pronto me va a hacer un proveedor tecnológico. Entonces, sí, siempre hay que digitar, por ahora hay que digitar todo. Artículos, si es lo que más vendo, o mi base de datos de las personas, si es que yo expido esas facturas. Listo. Las instituciones educativas de carácter oficial que reciben ingresos por aportes de gratuidad del Ministerio de Educación, aportes de gratuidad municipal, certificados y constancias expedidas a exalumnos y arrendamiento de espacio para que funcione la tienda escolar, ¿tienen la obligación de expedir Sí, señor, factura sí electrónica? tienen la obligación de expedir factura electrónica. Somos una sociedad de régimen especial, ¿también debemos facturar electrónicamente? Sí, señor. Recuerdo quiénes no tienen que facturar electrónicamente, los que están dentro de las excepciones del estatuto tributario. Y dentro de alguna de las excepciones del estatuto tributario, únicamente, pues digamos, las que están más sonoras siempre son bancos, corporaciones y las personas que están con las VTs inferiores a las 3.500. A ver, otra pregunta. Acá una persona, perdóname, una persona que me escribe acuérdense, los de régimen simplificado no están obligados, entonces, ¿qué podrían expedir en caso de que les pidan factura electrónica? Acuérdense que el régimen simplificado, lo que se llama simplificado,
ya desapareció y las personas se llaman responsables o no responsables, ¿sí? Del IVA como tal. Resulta que hay comerciantes que no, pues nunca tienen como un documento como tal para facturar, pero muchas veces la gente le exige factura. ¿Qué se les está diciendo pues a las personas que son de estos regímenes como tales y que no tienen la obligación, pero que en caso tal alguien les exige la factura electrónica por lo mismo, ¿no? Yo no puedo perder un negocio grande porque no voy a exigirle la factura electrónica. ¿Qué es lo que mejor se puede hacer? Regístresen en factura electrónica y emitan esas facturas con la solución gratuita, porque ustedes no van a dejar de recibir o no van a perder un negocio por no emitir una factura electrónica, porque si ellos la necesitan, pues entonces el negocio, pues ahí sí se pierden, ¿sí? Digamos, eso es como algo que nos está obligando a migrar a factura electrónica, ¿sí? Que entre más tiempo, más gente va a exigirla. ¿Por qué? Pues porque la va a necesitar por lo mismo, para costos y deducciones. Las últimas dos, Dianita, por favor. Listo. ¿En el agro los documentos equivalentes siguen siendo soporte de costos y deducciones? En el agro resulta que pasan dos cosas. El sector agropecuario, de hecho, es de las últimas actividades económicas que ya deben ingresar a factura electrónica. Entonces, en ese orden de ideas, cuando les toca, hasta final de año va a estar el soporte equivalente que ustedes utilizan. No sé si es para la bolsa con la que transan en la bolsa. Este va a dejar de existir y va a tener que migrar a factura electrónica. ¿Sí? Entonces, y si son para la venta de los productos como tal, debe ser con factura electrónica. Hay unos pequeños, muy pequeños del agro, de la piscicultura, que no van a tener que facturar, ¿pero por qué? Por ingresos, ¿sí? Y la última, después de elegir la solución gratuita, ¿me puedo cambiar a otro proveedor? Sí, sí, señor. Si usted se dio cuenta que hizo y que no le funcionó porque tiene muchísimos productos, pues digamos, como les digo, el contribuyente es el que sabe lo que le sirve. Si probó y por algún motivo no, puede irse para el proveedor, puede irse con un desarrollo propio, ¿sí? Entonces no hay ninguna restricción y nosotros le vamos a decir, no vuelva, ¿no? Pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, muchas gracias, Lisset, muchas gracias al doctor y muchas gracias a todos ustedes por estar pues aquí pendientes. Una recomendación muy grande, aprovechen que acaba de salir la resolución y si nos da pereza leer toda la resolución, enfoquémonos en nuestros calendarios, ¿sí? Para que sepamos cuándo debemos hacerlo y no nos coja la tarde con nada de esto. De nuevo, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, ingeniera Nidia, por acompañarnos. Recordarle a todos los asistentes que para el próximo lunes 18 de mayo es la conferencia sobre régimen simple de tributación, también a las 3 de la tarde, por Zoom, igualmente en alianza con la DIAN. Muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden también seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima, para que estén ahí muy atentos de todas las conferencias virtuales que tenemos para beneficio de sus empresas e igualmente sobre todas las medidas, acciones implementadas por la Cámara de Comercio con respecto a esta emergencia sanitaria, el COVID-19, todos los decretos, líneas de crédito, para que estén ahí muy atentos y puedan también participar de todos estos eventos que tenemos para ustedes. Muchas gracias a todos.